días, amigos queridos, que la paz de Dios sea contigo en este hermoso día. Para mí, como cada día, es un placer compartir contigo la palabra de Dios. Estamos en una nueva entrega de la lección de Escuela Sabática, la lección diaria, y para esta semana estamos en la lección número 6, la cual lleva como título La hora de su juicio. Esa es la lección que estamos analizando durante todos estos días. El texto que tenemos para memorizar se encuentra en el libro de Romanos capítulo 13, los versos 11 y 12 que dicen: y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las almas de luz. Gloria sea el Señor. Te invito allí donde tú estás, amigo querido, para que estemos en una actitud de reverencia para que hablemos con Dios. Bendito Padre, tú que moras en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre desde ahora y para siempre. Gracias te damos, oh Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado para con nosotros. Gracias por todas tus bendiciones que nos brinda a diario. Gracias, Señor, porque aún sin nosotros merecérnoslas, tú, oh Dios, nos las brinda con todo tu amor. Oh Padre amado, te pedimos que tú continúes con nosotros. En este momento vamos a iniciar este estudio de la lección diaria de Escuela Sabática, pidiéndote, oh Dios, de que tú nos ayudes a comprender la lección del día de hoy. Que tú nos ayudes, oh Dios, a comprender tu palabra. Que tú nos ayudes, Dios, a comprender el tiempo en el cual estamos viviendo. Y sobre todo, Dios, que tú nos ayudes a permanecer firmes en tu camino. Padre amado, quiero aprovechar este momento para pedirte por los enfermos de tu pueblo, Dios. Que tú, Padre, haga una obra maravillosa en aquellas personas que están pasando por una enfermedad, pasando por un momento de dolor, pasando por un momento de tristeza. Que tú, oh Dios, esté con ellos, que tú, oh Dios, le pase tu mano de sanidad, que tú, oh Dios, le pueda consolar, que esas personas puedan comprender de que tú estás a su lado. Pero de manera especial te quiero mencionar, oh Padre, a nuestra hermana Seitel, que ha estado pasando por un proceso de salud un tanto complicado, Padre. Hemos visto tu mano obrando en la vida de nuestra querida hermana Seitel. Hemos visto tu mano haciendo maravillas, oh Padre, en la vida de ella. Simplemente, Dios, te agradecemos por ello y te pedimos de que continúes haciendo tu obra conforme a tu santa y tu divina voluntad. Padre amado, gracias. Gracias porque tú siempre nos demuestras que estás a nuestro lado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amigos queridos. Es bueno compartir la palabra de Dios siempre. Es bueno a primeras horas del día buscar a Dios en oración, buscarle a través del estudio de su santa palabra. Por eso hemos decidido compartir contigo esta lección, compartir estos comentarios que podemos hacer y que juntos podamos aprender, porque para eso estamos, para aprender cada día más, para buscar más la luz de la palabra de Dios. Así que a mí me gustaría, amigo querido, de que tú compartas también aquí en este canal tus conocimientos, que tus aportes, tus ideas, y que juntos podamos crecer espiritualmente y que podamos ayudar a que el mensaje de salvación pueda llegar a más personas. Hoy, martes 2 de mayo, tenemos la lección, la cual lleva como título La instrucción del ángel Gabriel a Daniel. Hubo una instrucción que el ángel Gabriel le dio al profeta Daniel y la encontramos allí en el libro de Daniel, capítulo 9, el verso 23. Quisiéramos ver exactamente en este texto cuál fue la instrucción que el ángel le da a Daniel. Y
también debemos de saber por qué es importante entender el significado de la purificación del santuario que se menciona aquí. Para ello es interesante que leamos el texto, Daniel 9:23 y también Daniel 8:14, son los textos que ahora mismo vamos a leer. Dice Daniel 9:23, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Recuerda que Daniel estaba allí orando a Dios, pidiendo sabiduría, porque se le había presentado una visión que Daniel no comprendía realmente. Entonces el Señor automáticamente, en el mismo instante, mandó nuevamente a su ángel, al mismo que le presentó la visión, que ya estaba en el cielo. Le dijo, vuelve otra vez para allá, vuelve para donde Daniel y explícale que él no entiende. ¿Y sabe por qué pasó esto? Porque el ángel le dice, porque tú eres muy amado. Amigo querido, tú eres muy amado para Dios. Por eso dice la palabra de Dios que si alguno carece de sabiduría, pídala a Dios. Así como hizo Daniel, pida sabiduría a Dios en oración. Pídale, aquel que pide recibe, el que llama se le abrirá, el que busca hallará. Pide sabiduría a Dios y el Señor te dará sabiduría, así como a Daniel, porque tú también, amigo querido, eres muy amado para Dios. Amiga querida, tú eres muy amada para Dios. Tú eres alguien especial para Dios. Tú eres una persona que el Señor la tiene como la niña de sus ojos. No olvide eso, tú eres muy amado para Dios. Entonces, por esa razón, el ángel bajó inmediatamente donde Daniel explicarle la visión. Ahora, le dio una orden a Daniel. Entiende pues la orden y entiende la visión. Allí en el capítulo 9, realmente no se le presenta ninguna visión. Por lo tanto, se entiende que se está hablando de la visión del capítulo anterior, en el capítulo 8. Por ejemplo, la podemos encontrar ahí, el capítulo 8:14 de Daniel, que dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Se está hablando de esta visión, porque esa es la única visión que está antes de esta explicación. Esta es la única visión que aparece ahí en el capítulo 8. Por eso en el capítulo 9 entonces viene la explicación. En el 8 se le da la visión, pero no se le explica. En el 9 entonces viene y se le da la explicación a Daniel. El ángel claramente instruyó a Daniel. ¿Qué fue la palabra que le dijo el ángel a Daniel? Entiende pues la palabra y entiende la visión. ¿Qué palabra? ¿Y qué visión realmente? Bueno, pues la que está allí en Daniel 8:14, las 2300 tardes y mañanas. Realmente esta visión es un tanto complicada de comprender. ¿Sabes por qué? Porque se trata de números y realmente hay algunos cálculos que hay que hacer allí que realmente son un tanto complicados. Pero no significa que sean imposibles de comprender, porque así como Daniel pidió sabiduría cuando no comprendía la visión, tú y yo, si no comprendemos, podemos pedir sabiduría y el Señor nos dará la sabiduría. El Señor nos dará el entendimiento necesario. Entonces, esta es la orden, la instrucción que le dio el ángel a Daniel. Entiendes pues la palabra y entiende la visión, la del capítulo 8. Debido a que no se registra ninguna visión en el capítulo 9, el ángel Gabriel debió haber estado hablando de la porción de la visión del capítulo 8 que el profeta no entendió. 2300 tardes y mañana. Ahora bien, Gabriel sigue en Daniel 9, 24 al 27. Allí sigue Gabriel conversando con Daniel. ¿De qué acontecimientos de la vida y el ministerio de Jesús está hablando? ¿Cuáles son los acontecimientos? Para ello, vamos a leerlo. Dice Daniel 9,
capítulo 9, 24 al 27. Si tienes tu Biblia allí, búscalo para que puedas confirmar lo que estamos leyendo. 70 semanas están determinadas, esa palabra subrayala allí, determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Cuando habla sobre tu pueblo, está hablando de los judíos, el pueblo judío. ¿Para qué están determinadas estas 70 semanas? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. ¿Y qué cosa? Y ungir al santo de los santos. El verso 25 dice: sabe pues, ahora sí, porque se presenta ya el tiempo. Hay una parte que el ángel le va a explicar, las 70 semanas, pero todavía no se sabe cuándo van a empezar. Ahora viene el ángel en el verso 25 y le dice cuándo van a iniciar. Sabe pues y entiende, oye como le dice, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántas semanas? 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto es eso? Cada semana tiene ¿cuántos días? Cada semana tiene 7 días. Entonces, 7 semanas más 62 semanas, ¿cuántos son? Serían 69 semanas. Entonces, si contamos 69 semanas, lo multiplicamos por 7 días, eso daría un total de 483 días. Y recuerda que cuando estamos hablando de profecía, un día equivale a un año literal. Entonces, serían las 69 semanas que menciona el ángel Gabriel aquí, serían 483 años. ¿Desde cuándo entonces? Dice que empieza desde la salida de la orden para restaurar ¿a quién? A Jerusalén, al templo. Desde que se dé esa orden, entonces desde ahí se va a empezar a contar. Y va a pasar 69 semanas, 7 más 62, 69 semanas, 483 años. ¿Cuándo entonces pasó esto? Daniel empezó a investigar y empezó a contar. ¿Cuándo se dio esa orden para restaurar a Jerusalén? Bueno, eso pasó en el año 457 a.C. por el rey Atarjelje. Él dio la orden porque anteriormente se habían dado 2 órdenes, pero no habían estado completas estas órdenes, por la razón de que esta orden tenía que tener validez tanto política como religiosa, y las 2 anteriores solamente tenían validez política, no religiosa. Sin embargo, esta orden que se da en el año 457 antes de Cristo, ¿verdad?, por el rey Atarjelje, tenía validez tanto política como religiosa. O sea que esta era la orden que tenía valor. Desde que salió esta orden, se tenía que empezar a contar las 69 semanas. Entonces, ¿qué va a pasar allí cuando se cumplen las 69 semanas? Dice aquí: se volverá a edificar la plaza, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Dice que volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 62 semanas se volverá a edificar la plaza, el muro, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 483 años. Si nosotros calculamos, hacemos ese cálculo, nos dará entonces 457 menos 483, llegaremos al año
al año 27 después de Cristo. 457 empezamos a contar, descontamos 483 y llegamos al año 27 después de Cristo, porque recuerda que no existe el año cero. Antes de Cristo y después de Cristo dice año, vamos a decir año -1 y año 1. Entonces el año cero no existe, por eso nos da el cálculo hasta el año 27. ¿Qué pasó entonces allí en el año 27? Fue cuando Cristo fue bautizado, en el año 27 después de Cristo. Entonces allí se ungió al Santo de los Santos. Pero el verso 27 dice lo siguiente: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Por otra semana, recuerda que son 70 semanas que son determinadas, son apartadas, ¿verdad? Hemos hablado ya de 69, falta la última, aquí está en el verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Cuando allí el mensaje iba a concluir la exclusividad para el pueblo judío. Ahora bien, a la mitad de la semana, ¿verdad? A la mitad de la semana, una semana tiene 7 días, entonces la mitad de una semana serían ¿cuánto? 4. El cuarto día sería la mitad, o sea, serían el cuarto año. Entonces, si terminó las 69 semanas en el año 27, más 4 años más, ¿qué pasará? ¿A qué año llegamos? Al año 31. Dice aquí que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué pasó en el año 31? A la mitad de la última semana. Entonces fue cuando Cristo Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario. Cuando Cristo Jesús murió, entonces ese fue el sacrificio que le puso fin a todos los sacrificios que se hacían anteriormente. Recuerda que anteriormente se hacían sacrificios todos los días, 2 veces al día, uno en la mañana, uno en la tarde. Y todos los años, una vez al año, se hacía el día del Yom Kippur, el día de expiación, donde se purificaba el templo. Se hacía una purificación allí todos los años. Entonces, con la muerte de Cristo, en el año 31, se le pone fin a todos esos sacrificios. Porque por eso dice la palabra de Dios: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que lo elimina. No es que es una sombra, no es que es una copia, no es que es un ejemplo, no, ese es el que lo elimina de verdad, el que lo quita. Entonces eso pasó a la mitad de la última semana en el año 31. Después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el consolador. Entonces recuerda que al final de las 70 semanas, ¿verdad? Dice que sellará el pacto con muchos. Dice, sellará la visión y el pacto con muchos. Faltan 3 años y medio más. Vamos a ver, año 31, estamos en la mitad, más 3 años, llegamos al año 34. ¿Qué pasó en el año 34 después de Jesús? 3 años después de la muerte de Jesús. Bueno, fue cuando ya la exclusividad del pueblo judío como pueblo escogido para compartir el mensaje con el mundo se terminó. ¿Qué hecho ocurrió? Bueno, cuando la muerte del primer mártir, Esteban, que murió apedreado por compartir la palabra de Dios. Desde ese momento, en el año 34, se terminó no la gracia para los judíos, no la gracia, sino la exclusividad. Ellos eran un pueblo escogido, un pueblo exclusivo para compartir con el mundo, servir de ejemplo de la palabra de Dios. Pero al ellos no aceptar esa exclusividad, al ellos no aceptar ese privilegio que se le había dado, pues entonces con la muerte de Esteban en el año 34 se termina esa exclusividad y es cuando el evangelio pasa a los gentiles. Ya todo el mundo, ahí llega el mensaje a toda nación, a toda tribu, a toda lengua.
cuando el apóstol Pablo se entregó a Cristo Jesús y empezó a predicar por todas esas naciones, por todos los rincones de la tierra. Entonces, ahí se completan las 70 semanas. Pero recuerda que a Daniel se le dio una instrucción. Entiende la palabra y entiende la visión. Aquí no hay duda de que tengamos que poner otra fecha para esto. Ya se nos dijo, no se nos dijo cuándo terminaría, pero sí se nos mencionó cuándo empezaría, cuando se diera la orden para reedificar a Jerusalén y el templo, que pasó en el año 457 a.C. Ya tú empiezas a contar desde ahí y vamos a llegar hasta el año 34. Allí culminan las 70 semanas que se le explicaron a Daniel. Recuerda que esas 70 semanas o 490 años están determinadas o apartadas. ¿Pero apartadas de qué? Determinadas, cortadas de dónde. Recuerda que la visión completa son 2300 años, 2300 tardes y mañanas. ¿Entiendes? Entonces, si nosotros calculamos, ¿verdad? El año 34, 2300 menos el 34, ¿qué nos da eso? ¿Cuántos años nos restarían? 490 ya pasaron. ¿Cuántos nos faltarían? Faltarían 1810 años. 1810 más los 34, ¿a qué año llegaríamos? 1810 más los 34, llegaríamos al año 1844. Allí están los cálculos. Realmente yo sé que es un tanto complicado, ese es un tema bien complejo, pero estamos tratando de dar una idea para que tú comprendas, amigo querido, que la palabra de Dios no se equivoca, que la palabra de Dios es fiel y que Dios no deja a sus hijos en tiniebla. Dios te da la luz para que comprendamos. Dios no es un Dios que improvisa. ¿Entiende? Ahora nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios. La primera parte de esta profecía se refiere al pueblo de Dios, al judío. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, la nación judía. En la profecía bíblica, un día profético es igual a un año literal. En Daniel y Apocalipsis, cuando hay imágenes simbólicas, generalmente también hay una profecía de tiempo simbólica. Una de las maneras en que podemos estar seguros de que el principio de día por año de la profecía se aplica aquí es que cuando lo usamos en la profecía de Daniel, cada evento en la línea de tiempo se presenta perfectamente. Mañana estaremos hablando un poquito más de esto. Si aplicamos este principio, 70 semanas se componen de 490 días, puesto que un día profético equivale a un año literal. 490 días son 490 años literales. ¿Estamos claros hasta aquí con esto? Un día es un año literal en profecía. Gabriel le dice a Daniel que 70 semanas, 490 años, están determinadas, cortadas. Este significado de esta palabra en hebreo, shatak, es cortada o apartada. Pero realmente, ¿de qué? Dice que podría ser de la única profecía a la que se alude aquí, los 2300 días de Daniel 8:14. Estos 490 años, una profecía de tiempo, están directamente relacionados con la profecía del tiempo de Daniel 8:14. La única parte de la visión que quedó sin explicar en Daniel 8 y también la única profecía de tiempo en Daniel 8. Así podemos ver que Gabriel con esa profecía viene a ayudar a Daniel a entender lo que no entendió en el capítulo anterior, los 2300 días o 2300 años. Así que, amigo querido, espero que haya quedado un poquito claro este tema. Realmente, si a ti te gustaría aportar un poquito más concerniente al mismo, sería bueno para mí de que allí lo escribas en la caja de los comentarios y de que compartas con nosotros tus conocimientos y experiencias, porque sería de crecimiento para mí también.
o cualquier pregunta que tú tengas, te podemos ayudar concerniente a la palabra de Dios. Dicen Profetas y Reyes en la página 408 que la oración de Daniel fue elevada en el año primero de Darío. El monarca medo, cuyo general Ciro había arrebatado a Babilonia el cetro del gobierno universal. El reinado de Darío fue honrado por Dios. A él fue enviado el ángel Gabriel para animarlo y fortalecerlo. Cuando murió, más o menos unos 2 años después de la caída de Babilonia, Ciro le sucedió en el trono, y el comienzo de su reinado señaló el fin de los 70 años iniciados cuando la primera compañía de hebreos fue llevada de Judea a Babilonia por Nabucodonosor. Entonces esto me da a entender de que Dios está pendiente de las oraciones de nosotros, de que Dios escucha nuestras súplicas y de que Dios las responde en el momento que Él cree más preciso. Así que, amigo querido, no tenga duda de esto. Cualquier cosa que tú no entiendas, pídesela a Dios. Dile a Dios que te dé la sabiduría, que te dé el entendimiento, ¿verdad? Para que podamos comprender su palabra. Las 70 semanas empezaron en el año 453-57 a.C. y terminaron en el año 34 después de Cristo. Entonces, desde el año 34, nos faltarían 1810 años y terminan en el año 1844. Esta es la profecía de las 2300 tardes y mañanas, una de las profecías más largas que encontramos en la Biblia y una de las profecías que nos da más esperanza a nosotros. ¿Esperanza por qué? Porque vemos cuando inició el ministerio de Jesús en el año 27, cuando Jesús se bautizó. Vemos cuando Jesús le puso fin a esos sacrificios que se hacían en el año 31 después de Cristo, cuando Cristo Jesús entregó su vida por nosotros. Vemos en esta profecía cuando el evangelio pasó a los gentiles, en el año 34 con la muerte de Esteban, y en el año 1844, el 22 de octubre, cuando Cristo Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo y empezó la purificación del santuario, empezó el juicio investigador. Así que, amigo querido, eso es un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación para cada uno de nosotros. Y que hasta aquí ha sido la lección de este día, esperando de que el Señor nos pueda seguir orientando en su palabra, nos pueda seguir dando entendimiento y que podamos comprender su palabra. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias porque nos permitiste de una manera breve hacer un análisis de esta profecía, de estas 70 semanas, ¿verdad? Que son la primera parte de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Es un tanto de comprender para muchos, pero te pedimos sabiduría, oh Dios, te pedimos entendimiento para que podamos comprender tu palabra, saber cuál es el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Así que, Dios, te pedimos, al saber de que en ese momento se está realizando el juicio investigador, de que se están revisando nuestras acciones, de que nosotros podamos ser hallados fieles delante de ti. Te pedimos una bendición muy especial por cada uno de los amigos que está compartiendo conmigo en este momento esta lección, este estudio. Que tú seas con ellos, oh Dios, que tú los acompañes y los dirijas en este resto de día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigo querido, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. En este hermoso día estuvo contigo tu hermano y amigo Víctor Ferreira. Bendiciones.